Es una enorme bendición una vez más poder estar en este bendito canal, un canal de bendición, y por supuesto en este momento vamos a adentrarnos a la palabra del Señor. Desde ya bendecimos su vida en donde quiera que usted se encuentre. En realidad nos gozamos en el Señor de percibir esa sintonía de su persona. También queremos agradecer a todos nuestros amigos y seguidores en Facebook, que como siempre están a la expectativa de nuestras transmisiones en vivo. Así que gracias en el nombre de Jesús. Y por supuesto vamos a ir inmediatamente al tiempo de la palabra del Señor, y anhelando usted pueda prestar atención a la misma. Para ello voy a invitarle con todo respeto, si gusta usted buscar en su Biblia, si es que tiene una Biblia cerca, pues en Efesios capítulo 4 vamos a hablar de algo muy importante. Es que la Biblia nos habla de cosas tan sencillas pero importantes en la vida del creyente. Y es que si usted nota en el capítulo 4 de la carta a la iglesia de Éfeso, dice la Biblia: la nueva vida en Cristo. O sea, cuando nosotros venimos a Jesucristo, nuestra vida es nueva. La Biblia menciona en 2 Corintios 5:17 que ni modo que si alguien en Cristo está, nueva criatura es, dice. De modo que si alguno en Cristo está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, su manera de vivir antigua, los hechos antiguos ya pasaron, dice. O sea, lo que está diciendo la palabra del Señor en ese caso es lo que hizo, pues ya pasó. Ahora dice, todas las cosas son hechas nuevas. O sea, son hechas, no dichas, sino que no son mencionadas, sino que son hechas. Eso en la vida de la persona que se adentra a las cosas del Señor. Por eso cuando un cristiano es convertido, en realidad debe de proyectar una nueva manera de vivir. Por eso vemos muchos testimonios benditos que impactan, de personas que padecieron una vida de tribulación, tal vez vienen de un matrimonio sufrido, han sufrido pérdidas, han tenido heridas emocionales. Sin embargo, vienen a los caminos del Señor, y entonces el Señor viene y restaura la vida emocional, la vida espiritual, aún la vida material de la persona. Y por ende la Biblia dice que nosotros debemos de tener una nueva vida en Cristo. Así que si usted gusta, vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pido en el Señor que ya no andéis, que ya no lo hagamos, dice, como los otros gentiles. Entonces, que hay otros que son gentiles, porque también nosotros somos gentiles. Nosotros somos gentiles porque no pertenecemos al pueblo judío, literal. Pero dice que andan en la vanidad de su mente. Las personas, o sea, los gentiles creen estar bien en su mente, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Hay muchas personas que se consideran ser muy buenas personas y por lo tanto no creen tener necesidad de Dios, no creen tener necesidad de buscar de Dios, porque creen que su manera de vivir es agradable. Socialmente pueda que sí, pero delante de Dios las obras no son las que nos van a llevar a la salvación. De ninguna manera, ninguna cosa buena que hagamos ni digamos, sino que solo el Señor Jesucristo tiene el poder para salvar las almas. Pero dice también el versículo 18, dice el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad
que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Preciosa palabra que el Señor nos ha dado en esta hora de la noche. Y por supuesto, sabemos que algo está hablando el Señor a nuestras vidas, porque dice que hay personas gentiles que no buscan de Dios, y dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido refleja a una mente congelada, que no le entra nada bueno. ¿Sí? Hay personas que solo maquinan en lo malo, porque Génesis capítulo 6 en adelante dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque en aquellos tiempos dice que el mal, dice, el corazón del hombre solo estaba inclinado a hacer lo malo, dice la palabra del Señor, y creo que hasta esos tiempos sigue de esa manera el corazón del hombre. Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Cuando una persona no le entra nada bueno, no busca hacer nada bueno, ni pensar cosas buenas, entonces esta persona viene a ser ajena a la vida de Dios, a las cosas de Dios. Yo no sé si usted conoce a alguien, pero hay personas a las cuales podemos conocer o identificar que no tiene nada de Dios. No sabemos ni por qué vive en la tierra, pero no busca de Dios, no le interesan las cosas de Dios. Trabaja para sostenerse, se levanta temprano, desayuna, va al trabajo, almuerza, viene de regreso en la tarde, viene a descansar, a ver la noticia y luego descansar, y luego el otro día la misma rutina. Simplemente vive porque, en fin, está viva la persona, porque, en fin, tiene vida física. Pero en realidad nosotros debemos de saber que todos los que vivimos en esa tierra tenemos un propósito de parte de Dios. Nadie vino a esta tierra a pasear. Nadie cayó de un paracaídas. Dios nos trajo, Dios nos estableció, nos plantó en esta tierra, en esta población, nos hizo nacer en esta generación, en estos años, con el propósito de realizar algo que glorifique el santo nombre del Señor. Dios no nos ha puesto en vano en ese vecindario, en ese barrio, en esa familia. Dios dice que nos ha puesto como lámpara y nos ha puesto en un lugar alto para que todos vean la luz de Cristo en nosotros. Hay muchos factores que el Señor espera de nosotros, muchos resultados, podríamos decir, el Señor espera de nosotros. Y por supuesto, y lamentablemente, las personas también esperan ver de nosotros, porque la Biblia dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras. O sea, nosotros estamos condenados a que nos juzguen. Un creyente está condenado a que lo critiquen. No crea usted que porque es cristiano usted ya es libre y nadie lo va a acusar, y nadie lo va a criticar, y nadie lo va a señalar. Claro que sí. La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. Cuando una carta está dentro de un sobre, está sellado el sobre, es una carta privada, ¿sí? Está privada, está sobre la mesa, sobre el ropero, sobre algún lugar en el hogar, pero está sellado, y por supuesto ahí hay un nombre a quien es a quién se dirige la carta, por supuesto, el envío. Entonces solo esa persona puede leer. Pero cuando la carta ya está abierta, está
está libre para que otra persona venga y la lea también. Es como un rótulo de publicidad en una carretera, en una vuelta. Ahí está el rótulo, está al descubierto. El rótulo no puede decir, hey, tú me puedes leer y tú no me leas. Claro, está allí para que todos lo vean y todos puedan recibir el mensaje que hay en ese rótulo. Y así somos los creyentes. Nosotros estamos expuestos a la sociedad, ¿sí? Nosotros somos cartas abiertas y por ende el Señor espera que nosotros proyectemos buenas obras cuando venimos a Cristo Jesús. Yo no sé si usted tiene una vida en Cristo Jesús, pero creo que si usted está en Cristo Jesús, tiene una responsabilidad espiritual, social, una responsabilidad con su familia, con sus vecinos. Usted debe ser la persona que cuente con la gracia del Señor ahí donde usted circula, donde usted se mantiene más constante durante el día. Tiene la responsabilidad de ser una persona agradable por su forma de ser, porque Jesucristo se ha de reflejar en usted. Por ejemplo, en la pareja, ahí siempre es donde hay más demanda. Si usted es hijo de Dios, hija del Señor, por supuesto, su pareja le va a demandar, pero también usted tiene la responsabilidad. Siempre es importante saber que en ese caso ya se requiere muchísimo de la presencia del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. En este caso dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay personas que son muy duras en su corazón, ¿sí? No son sensibles a la palabra del Señor. Y cuando alguien no es sensible, no permite que la palabra de Dios haga su efecto en su corazón, la ignorancia está presente. La ignorancia está presente, porque eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando una persona tiene dureza en su corazón, la palabra no hace efecto, sino que esa persona empieza a pecar y vivir una vida desenfrenada, vivir a su manera y no le importa. Por eso dice de esa manera, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Para muchas personas, decir una mala palabra, hacer daño, ofender, despreciar, maldecir, es algo común en su vida. Para muchas personas, lamentablemente, decir una palabra es algo normal. A veces en la misma casa se dicen malas palabras. Aún los niños aprenden las malas palabras, ¿sí? Hay niños que ni pueden hablar todavía, no pueden pronunciar bien las palabras. Sin embargo, ya están imitando las malas palabras. Y ahí están los padres, ay, tan lindo el bebé, ya puede decir. No. Amados, como hijos del Señor, tenemos una responsabilidad muy grande. Las personas, la familia, la sociedad no ve a Jesucristo en estos tiempos, pero nos ve a nosotros, ¿sí? Nosotros somos los representantes del Señor Jesús en esta tierra. Nosotros somos los representantes del Señor Jesús en nuestra casa, en nuestra familia. Pueda que yo esté exagerando y alguien dirá, pero ¿cómo Dios se va a presentar a través de esa persona? Pues es algo increíble, pero sí es algo que Dios demanda. Es algo que Dios está demandando de sus hijos. Dice de esta manera en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si nosotros en verdad, dice, escuchamos al Señor Jesús. ¿Cómo escuchar al Señor Jesús? ¿Cómo hago para oír la voz de Jesucristo? A través de la Biblia, a través de la palabra del Señor. Hay un versículo muy importante. Me voy a desviar un poco, quizás solo para para constatar lo que estoy haciendo mención en cuanto a la palabra del Señor. Pero el libro de Santiago dice algo muy importante.
En el capítulo 1 de Santiago dice el versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero el que se considera a sí mismo, pero el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así que la palabra del Señor nos insta a que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra. Hay muchas personas en las iglesias que llevan hasta 10 años y todavía dicen: no, yo no soy cristiano, yo soy oyente, dice. Esa persona ni crea que va a recibir algo del Señor, porque eso dice la Biblia. Esa persona se engaña a sí mismo. Usted puede ser oyente unos meses, pero luego debe de comprender que hay propósitos de parte del Señor para su vida. Hay personas que llevan hasta 3 años en la iglesia y todavía se consideran nuevos en la iglesia. Esas personas ya deberían de echar raíces, de dar frutos, de crecer espiritualmente, de ser personas útiles en la obra del Señor, porque el Señor no nos mandó a que nosotros pasemos el tiempo en la iglesia y esperar solo la venida del Señor de ninguna manera. Imagínese usted tener a un hijo que tenga, cuando nazca su hijo mide 50 centímetros y llega a los 3 años, a los 6 y mide los mismos 50 centímetros y luego se da cuenta que es de la especie de los enanos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría usted orgulloso? No es discriminación. Pero nosotros somos hijos del Señor y el Señor anhela que sus hijos crezcan. ¿Sí? Yo me imagino que usted tiene un hijo, una niña. Usted anhela que esos niños pues crezcan, ¿verdad? Que vayan madurando, que vayan siendo inteligentes cada vez más y que sean útiles. Así es el Señor con nosotros. El Señor anhela que nosotros crezcamos. También dice la palabra del Señor en el versículo 21, vamos a ver una vez más: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de todo del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Wow, eso es lo que impresiona en cuanto a la palabra del Señor, porque Dios está diciendo: desechen la mentira. ¿Qué es eso? Es abandonar, es tomar la decisión de ya no decir esas mentiras y en cambio de ello empezar a hablar verdad, dice la palabra del Señor. O sea, cuando hablamos de la nueva vida en Cristo Jesús, estamos hablando de algunas cosas muy sencillas en la vida de la persona, pero sumamente importantes. Sí. Ya no decir mentira y ahora empezar a hablar con la verdad. La sinceridad, una palabra que tiene mucha validez delante del Señor. Dice: porque somos miembros de los unos de los otros. También dice la palabra del Señor en el versículo 26: airaos pero no pequéis. ¿Qué significa esa parte de la Biblia? Airaos pero no pequéis. La palabra airarse es enojarse. No significa que porque usted sea hijo de Dios, porque usted sea un creyente, eso no significa que usted no vaya a enojarse. Todos tenemos un temperamento, pero también dice el Señor que nos ha dado un espíritu de dominio propio. Hay muchas personas que dicen: no, es que yo soy así, hermano, a mí no me pueden decir nada porque ahí sí que se meten a problemas. Tranquilo, tome el control de su temperamento. Su mal carácter no le debe de dominar. Es usted, dice la Biblia, que ha recibido de parte del Señor un espíritu de dominio propio, dice la palabra del Señor. Así que tenemos que ser personas que luchemos en sí mismos de forma interna con nuestras emociones, porque muchas veces nuestras emociones no son de bendición, porque el enojo es una emoción en el corazón, pero el enojo puede provocar a que la persona hable mal y maldiga. Uno puede estar enojado, pero maldecir es otra cosa. Y muchas personas, cuando están enojadas, maldicen, tiran piedras, dan sartenazos, gritan de todo. Y eso ya es pecado, dice la Biblia: airaos pero no pequéis. O
sea, cualquiera puede enojarse porque cualquiera tiene emociones. Aún Jesús se enojó. La Biblia menciona que Jesús se enojó, pero Él nunca pecó. Y nosotros podríamos enojarnos porque tal vez nos hagan algún daño, nos ofendan o algo no salió bien. Podríamos enfadarnos, pero eso no nos da derecho a maldecir a algo o a alguien. Tenemos que tener mucho cuidado, máximo con la pareja. Muchas veces hay personas que maldicen a su propia pareja. Eso no es correcto. No es correcto tratar mal a la pareja, al hombre ni a la mujer. Por eso cuando el creyente tiene enojo, debe de pedirle al Señor paz, porque solo el Señor puede calmar la ira en nosotros. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es de que nosotros deberíamos, saber que cualquiera se puede enojar, pero no tardar enojado. Yo no sé si usted conoce a alguien, pero hay personas que se enojan hasta 2, 3 días. Hay parejas que ni se hablan y así duermen juntos, de espalda, pero no se hablan. En la misma cama, pero no se hablan. Y eso es terrible, ¿sí? El matrimonio no es para estar sufriendo. El matrimonio es para disfrutarlo. Hay luchas, pero hay que estar en victoria también. La ira es una emoción que en cualquier persona podría estar, pero el espíritu de dominio propio es algo que el Señor nos ha dado para dominar nuestras propias emociones. Y el enojo puede llegar, sí, pero no nos hará pecar. Porque por eso dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice: ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más. Cuando la persona está enojada, abre puertas a Satanás. Sí. Cuando la persona está enojada, pierde el control. Dice cosas que no debe, hace cosas que no debe. Sí. ¿Cuántas parejas se separan por un enojo? No, yo me voy de la casa porque estoy cansada, porque estoy cansado de esta vida. Yo me voy bien enojado, ¿verdad? Sí. A veces ni están echándolo de la casa y se va enojado. Y eso no es así. No es así. Es que voy a ir a hablar con mi mamá porque ella me entiende, y va y le cuenta todos los problemas a la suegra. Y después la suegra empieza a odiar el yerno. Y eso no es correcto. Usted no debe de hablar mal de su pareja con su mamita, ni hable mal de su pareja con su suegra. No malinforme a su pareja. Hable bien. Defectos todos tenemos. Hable bien de lo bueno que su pareja tiene, como esposa, como marido. Hable lo bueno que él es. ¿Sí? Pronuncie, divulgue lo bueno que es como persona, y no se alarme de lo malo, de los errores que comete, porque eso desprestigia. Y después usted quiere andar de la mano con su pareja, pero ya habló mal de esta persona. Eso no es correcto. Hablar mal de la pareja es en realidad quedarle mal a Dios. La pareja es algo que Dios le ha dado a la persona para cuidarla, para amarla y tratarla bien, con delicadeza. Eso dice la Biblia. Ese no es mi consejo, eso no es lo que yo creo, ese no es mi ideología, no es mi teoría. Eso es lo que la Biblia dice en 2 de Pedro. Cómo tratar a la pareja. No solo el hombre debe de tratar bien a la mujer, también la esposa debe de tratar bien al esposo. Eso dice la palabra del Señor también en Efesios 5, 21 en adelante. Bueno, esto no es el tema y no lo vamos a ver, pero hay muchos factores de la Biblia que nos implican a nosotros como hijos de Dios y que nos obliga a que podamos proyectar una nueva vida en Cristo Jesús. También dice el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tengamos cuidado con lo que hablamos. A veces tal vez no son malas palabras, tal vez no son palabras obscenas, pero corrompen o destruyen o desaniman. Mi amor, ¿vas a ir al culto? Sí, voy a ir al culto. Fíjate que tengo que ir porque tengo privilegios. Pero mi amor, pero está lloviendo, te puede hacer mal. Mejor tomemos cafecito caliente, o ir a comprar panito, descansemos. Esa es una mala palabra, porque no edifica, porque no anima, no ayuda a crecer al oyente. Muchas veces nosotros hablamos malas palabras y no nos damos cuenta que estamos destruyendo. Sí, mi amado. Hay suegras que le aconsejan a la hija y le dicen: mira, mija, si ese hombre te pega, si ese hombre te trata mal, si ese hombre no te da gasto, venite para la casa, aquí aunque sea frijolitos. Ay, mija, no estés aguantando esa pobreza, Dios me guarde, aquí tenemos, mija, ¿qué te pasa? Eso es mala palabra. Aparentemente es bueno, pero si usted quiere dar un buen consejo, tiene que decir: mira, mija, es tu marido, apóyalo, aguantá, porque mis consejos te los di en su tiempo. Ahora enfrenta la vida. Un día Dios va a restaurar tu matrimonio, te lo va a levantar, pero hoy te está costando. Sé que no te parece, pero seguí luchando, aguantá, pedile a Dios. Yo te voy a ayudar a orar. Ese hombre Dios te lo va a cambiar. Dios te lo dio y Dios te lo va a cambiar. Hay consejos buenos, aunque duelen, pero muchas veces eso es lo mejor. Por ello le digo, la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mi querido, usted es una persona que desde que usted se metió a las cosas del Señor, cuando usted se introdujo y dijo: yo recibo a Cristo en mi corazón, usted tiene un sello en la frente y es el sello del Espíritu Santo. Por ende, usted es propiedad del Señor Jesucristo. Hasta hoy usted es propiedad, mi querido. Por ello tenemos una gran responsabilidad de proyectar una nueva vida en Cristo Jesús, porque el Señor está obrando en nosotros hasta que se forme la imagen de Cristo en nuestra vida. Anhelo de todo corazón, mi querido, que usted sea un creyente en el Señor y que cada día la pase muy bien y que pueda proyectar una vida de gozo, de paciencia, de benignidad, de amabilidad, de mansedumbre, que sea una persona perdonadora y no una persona rencorosa, que sea una persona dadivosa y no envidiosa, que sea una persona amable y no egoísta, sino que sea una persona que en realidad proyecte que Cristo está en su corazón. Mi amado, lo bendigo con todo mi corazón en esta hora de la noche, anhelando que la paz del Señor more en su corazón. Agradezco profundamente su atención, mi querido. Le bendigo en el nombre de Jesús. Por supuesto, en breve volvemos con más de Dios TV.